No, es que no puedo creer. A ver, han visto ER seguramente, ¿no? Grey's Anatomy, The Pit. ¿Quién está obsesionado con The Pit? Bueno, ubican el personaje de Rob o Robbie en The Pit, Robbie, ajá. que es básicamente el jefe de urgencias del hospital en Pittsburgh. Sí. Bueno, la jefa de urgencias del Hospital ABC En Mex. en Santa Fe, en la Ciudad de México, es Elisa Saleme. Aquí es de O Mex. sea, es nuestra pequeña Robbie, es nuestra pequeña Robbie. A ver, nada más que escuchen esto. ¿Qué tienes que estudiar para acabar siendo la jefa de urgencias? Es una carrera larga. Ajá. Empecé 7 años de medicina. Yo soy egresada del Politécnico Nacional. Hice 3 años de residencia en medicina de urgencias en el ABC. Después hice una maestría en salud pública y un doctorado en política pública. Cállate. Y tengo como una expertise en toxicología y hice un entrenamiento por el Comité Internacional de la Cruz Roja en desastres. Entonces, como mi área que me encanta son desastres, recepción masiva de pacientes. Eso Urgencias. me vuela. Y, sí. O sea, cuando cerraron un hospital contiguo a The Pit, que les empezaron a mandar pacientes, Eso les pasó. ¿eso Sí. es tu felicidad? Claro, Eso ahorita es, cuentas. ¿Esa sí, es tu felicidad? desafortunadamente tengo que Oye, aceptar a ver, que sí. Ok, ¿qué hace el director del servicio de urgencias? ¿Cuál es tu descripción de trabajo? Mi descripción de puesto sería, o sea, tengo que organizar el servicio, tengo que cubrir las guardias, que haya médicos capacitados en cada una de las guardias, dirijo también la parte administrativa del servicio, que haya los insumos suficientes, que los espacios sean correctos, también dirijo la parte del entrenamiento académico para el posgrado, o sea, soy el profesor titular de la especialidad de medicina de urgencias, entonces también formo urgenciólogos, pero también doy clase en pregrado, entonces esta unión que tengo que hacer como para que todo engrane. No, el servicio de urgencias no empieza adentro de un cubículo, empieza desde la llegada del paciente, ¿no? Entonces tengo que A ver, asegurarme. explica todo. A ver, ¿cómo Sí. es? ¿Cómo es la logística de Ajá, la ¿cómo es? entrada del Ajá. paciente? O sea, R5, llegamos en 5, paciente infartado, ¿o cómo es? A ver, sí, todo sí, quiero saber. de hecho hay una alarma que cuando el Ajá. paciente va llegando al servicio de urgencias en Santa Fe y en observatorio también, nos avisan, viene un paciente. Entonces nosotros hacemos un triage visual, decir, ¿Qué ok, es triage? salimos a revisar que el paciente tenga signos vitales o que lo veamos despierto al menos, hacemos algo visual inicial, ver que el paciente no está en paro y ahí decidimos cuál es la entrada adecuada para el paciente, si puede entrar caminando o lo tenemos que sacar en camilla, en ambulancia y tal, ¿no? Esta zona es donde llegan las ambulancias. Y ahí bajamos al paciente. Pero espérame, Ajá, en The Pit dicen sí. Ya, Marta. 5 minutes, paciente, o cuando llegan dicen, paciente infartado, trae tanto de pulso, trae no sé cuánto, oxigenación 86. ¿Les dicen todo eso? Hay un porcentaje de pacientes que sí, pero hay otro porcentaje de pacientes que no, que llegan de improviso así de pronto, de me vengo infartando y entran inclusive caminando, ¿no? Las ambulancias habitualmente con las que trabajamos intentan avisarnos, regulan los traslados, pero hay otras que no. Entonces, llegar a urgencias, pararte todos los días en la mañana a trabajar ahí, es un suerte, es echar dados. Es como, Surprise, surprise. literal, nosotros decimos, puede pasar todo o puede pasar nada, ¿no? Ok, O sea, entonces, metes al paciente. metes al paciente y ahí decides qué cubículo es el adecuado para el paciente. No todos los pacientes van al mismo cubículo. A ver. A los pacientes mucho más graves van a un cubículo que se llama cubículo de trauma o choque. En otros hospitales dicen choque. Hay áreas de observación. La cualidad de estas áreas es que tienen un monitor, que tienes equipo, que tienes un electrocardiógrafo, que tienes un saturómetro y que inclusive la capacidad del espacio físico es mucho más amplio que un cubículo de menos categoría de gravedad, ¿no? Y hay otras áreas, por ejemplo, para especialidades, para otorrino, para oftalmo, ¿no? Por pacientes que vienen particularmente por un padecimiento así. Entonces, después de que ubicamos al paciente en su cubículo, tomamos la decisión, hacemos una revisión rápida y decimos, ok, por signos vitales o por cualidades clínicas del paciente, ¿está grave o no está grave? A ver, ¿no? ¿y qué ves? Lo primero es, ¿está despierto o no está despierto? ¿No? Uno, ¿puede hablar? ¿No? O sea, ¿te puede repetir su nombre? Porque eso
simboliza dos cosas. Neurológicamente está íntegro, pero además la vía aérea está permeable porque te está hablando, ¿no? Ahí unes dos cosas. La otra es revisas los signos vitales, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la tensión arterial, cómo está la saturación de oxígeno, y empiezas una exploración rápida, ¿no? Dices, ok, se ve desorientado, no se ve desorientado, se escuchan ruidos anormales en el pulmón o no, y lo comparas con lo que tú ves en los monitores que tenemos ahí, ¿no? Entonces ahí puedes determinar si el paciente está estable, está inestable, y se necesita algún otro abordaje, ¿no? Hay pacientes que te llegan diciendo las cosas, ¿no? Es como, me estoy infartando, ¿no? Y tú, no, a ver, no, me estoy infartando, ¿no? Y haces un electro en ese momento, que hay protocolos estandarizados, ¿no? Para las patologías más graves, ¿no? Trauma, infarto, stroke y embarazadas, y también para los pacientes pediátricos hay un protocolo especial. Son los pacientes que atiendes más rápido, pero que les buscas cualidades más específicas. Inclusive tenemos checklist, ¿no? De, por ejemplo, en un infarto, cuándo empezó el dolor, si el electrocardiograma tiene alguna normalidad, y entonces nosotros voceamos en el hospital un código, en el caso de estos pacientes, ¿no? Código AMI, código infarto, se llaman código infarto en otros hospitales, o código ictus, ¿no? De stroke en el hospital. Y eso activa toda una cadena, ¿no? Ya el urgenciólogo revisó al paciente, él activa el código de, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, un paciente viene con déficit, ¿no? Neurológico, no puede mover una parte de la cara, o no puede mover un brazo o una pierna, activamos el código ictus y entonces eso hace una cadena. Viene el laboratorio, toma los laboratorios en menos de 10 minutos, pasamos a una tomografía de cráneo, que es un estudio de la cabeza para ver si el paciente está sangrando o no está sangrando, en menos de 20 minutos. Después seguimos el protocolo de acude un especialista a hacer la revisión junto con nosotros de qué está pasando neurológicamente y decidimos si hay que aplicar o no un medicamento, por ejemplo, para deshacer el coágulo que se está formando en la cabeza del paciente. Entonces, todo es un protocolo como muy estandarizado que todos tenemos que conocer y nos servimos de otras áreas hospitalarias para poder atender a los pacientes, ¿no? Oye, entonces, a ver, la prioridad en un servicio de urgencias son mujeres embarazadas, Sí. niños y gente mayor. Pues sí, o sea, porque tienen particularidades en signos vitales. Los adultos mayores no modifican tanto los signos vitales como el resto de la población, porque además de que toman muchos medicamentos, por ejemplo, pueden tener la frecuencia cardíaca más bajita de lo normal y eso no ser aparatoso, no ser más grave, ¿no? Y los otros son estos pacientes que tienen enfermedades tiempo dependientes, les llamamos, ¿no? Infartos en el cráneo, ¿no? O en la cabeza, en el cerebro, y los infartos cardíacos, ¿no? O sea, infartos en el corazón. Enfermedades tiempo dependientes, de que si no actúas en este momento, Si el paciente le va muy mal, puede llegar a fallecer, o si no, la consecuencia tal vez más grave todavía es que se quedan con deterioros clínicos o neurológicos que les generan incapacidad y que necesitan rehabilitación, etcétera. Entonces, es algo con lo que jugamos nosotros mucho en tiempo, ¿no? Es decir, Claro. tenemos que resolverlo ya, inmediatamente. Oye, ya entendí por qué cuando con un cuchillo estaba abriendo yo una maleta, me la clavé en la rodilla, el cuchillo, me voy a urgencias, era una herida de 1,5 centímetros. Ahorita espérese ahí, señora. Sí, ay, siéntese, señora, claro. A ver, ¿cómo miden el nivel de urgencia? Porque hagan de cuenta en ER o sobre todo ahorita en The Pit, ven que hay una sala de espera en donde todo el mundo se está derritiendo y entonces hay un señor, ya sabes, casi con una herida en el brazo y no lo han atendido porque me imagino que no es una emergencia. A ver, explica. La manera más sencilla y más homologada para poder decidir cuándo algo es urgente o no se llama triage. Y triage es una palabra en francés, ¿no? Desde las guerras napoleónicas, que significa seleccionar. Entonces, lo que hacemos es seleccionar clínicamente al paciente. Esta selección clínica son estudios que se han hecho a nivel internacional. México, la especialidad de medicina de urgencias es nueva, relativamente nueva, tiene 35, 36 años, nació en el sismo del 85, pero en otros países lleva muchísimos más años. Estados Unidos, particularmente Europa, Australia, son países que han estudiado mucho cómo hacer esa selección, cómo ser muy elocuentes y cómo decir quién pasa primero. Y entonces hicieron escalas de triage, que se llama triage. Hay muchos tipos de triage. Hay un australiano, Manchester, andorrano. Nosotros utilizamos el triage Manchester y ahí selecciona las patologías. Te dice, un paciente que viene, por ejemplo, por una herida en la rodilla, que claro. no está sangrando, Sí. que la presión está bien, que no se está desmayando. Vale, pito, ahorita le echamos cola loca. Así. Sí, lo mandas al 5, ¿no? Dices, este no es tan prioridad como que hay un señor que se está desmayando, que se está llevando la mano al pecho, que te está diciendo que tiene dolor torácico, ¿no? Ese paciente tiene que pasar antes, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es seleccionar clínicamente a los pacientes, pero también lo que hacemos es, que no se entienda
que despreciamos o demeritamos la patología de los pacientes. Siempre intentamos decirle, ok, ¿estás sangrando? Dame 5 minutos, voy a atender un paciente, estoy contigo, ya te revisé, como lo que estás teniendo en este momento no pone en riesgo tu vida ni la función, voy con el paciente que está más grave, ¿no? Entonces, hay veces que estamos inclusive solos, ¿no? Y que tú estás viendo un paciente y estás dando una indicación allá, tienes que tener muchas habilidades de administración de sala, de control del estrés, ¿no? Porque te puede estar pasando 25,000 cosas al mismo tiempo y tienes que contener como esa parte, ¿no? Oye, es impresionante, pero a ver, como este programa lo escuchan muchos fuera de México, ¿alguien de ustedes ha estado en un servicio de urgencias en Estados Unidos? No. Hija, te puedes morir, ¿eh? O sea, Un día mi hermana Eugenia se voló ya sabes, la mitad del dedo, así como que se le hizo una herida horrenda, abriendo una de esos como cabinets de espejo, y fuimos a urgencias. horas. 4 horas. No me digas. 4 horas. Y cuando por fin la recibieron, le pusieron con la loca. Yo dije, no hubiésenme más. dicho, Y yo hubiésenme tengo en dicho y casa. se la pego yo, claro. Pero es famoso Estados Unidos por un servicio de urgencias pésimo. Sí, Di la verdad. Es cierto. Nosotros recibimos muchos pacientes internacionales, muchos, y siempre hacen esta comparación. Sí. Es como, fui a Rochester, y no quiero hablar mal de ningún Sí, hospital, sí, come sí. perro, no come perro, pero Sí. van a muchos hospitales y dicen, tuve que esperar para Sí. una sutura Sí. 6 horas, ¿no? Y los tiempos, a pesar de que en México el sistema de salud, me refiero a nivel público, es complejo, Sí, sí. en el sistema privado tenemos tiempos de atención de segundos, ¿no? Sí, es impresionante. 30 segundos, 20 ¿Pero por qué segundos. lo hacen tan mal allá? Creo que están muy saturados. Creo que su dinámica de validación, tanto de indicaciones y de procesos, es mucho más compleja que lo que nosotros hacemos. Ajá. Aquel primero que te ve es un médico y una enfermera, que es un oficial de triage, o sea, que saben perfectamente qué están haciendo. Y allá no es que sean menos capacitados, pero como el proceso es mucho más complejo. Ya te vi yo, pero entonces te paso con la otra para que te diga que tiene Sí, el otro y un luego te pasa con el infierno. otro para que te infierno. limpie. Lo que pasa es Un que una infierno. demanda a ese nivel, Claro. adiós. Ahora, Sí, dime sí. una cosa. ¿Quién está, aparte de ti, en el servicio de urgencias? Es un equipo extraordinario que, bueno, que lo preguntas porque siempre les aplaudo maravillosamente. Nosotros nos dividimos como en 3 secciones, ¿no? 4 secciones. Tenemos a los adscritos, que son médicos urgenciólogos de adultos, y también tenemos médicos urgenciólogos pediatras, ¿no? O sea, Siempre. Siempre. Ok. Y después viene el otro equipo, que son los médicos en entrenamiento, que son los médicos residentes, que también están ahí con nosotros todo el tiempo. Después está el equipo ¿Que de... tienen cuánto tiempo en la carrera? terminaron ya la carrera, Ok. y pueden estar en niveles, ¿no? Hay años de residencia, R1, R2 y R3. Solo son 3 años en medicina de urgencias. Y después está el equipo de enfermería, que el equipo de enfermería, creo que esa es una clave también, al menos en nuestro hospital y en el sistema de salud. Son gente súper competente, súper entrenados, con todos los cursos, ¿no? Impresionantemente, que inclusive pueden empezar una reanimación por sí solos porque tienen el entrenamiento para hacerlo. Y después va la parte como del soporte, los camilleros, la parte administrativa, el equipo de seguridad, etcétera. Entonces, todos esos convivimos día a día, suministros, inhaloterapia, laboratorio, convivimos como en el servicio de urgencias, ¿no? Y hacemos que las cosas ocurran. ¿Cuántos son? Aproximadamente, si combinamos un mal día de muchos pacientes, podemos llegar a ser 100 personas en el servicio de urgencias. ¡Qué locura! Sí. Ok, a ver, yo tengo una pregunta cardíaca. Sí. Quiero entender cómo se toman las decisiones. Llega un señor de 56 años. Está consciente, le falta el aire, no se siente bien y se está agarrando el pecho. Simultáneamente llega un niño que se acaba de volar el dedo índice, un niño de 7 años. Solamente estás tú. La pregunta es, Robbie, ¿a quién atiende? Al paciente con dolor torácico y con dificultad respiratoria. Aunque el niño tiene amputado el dedo, tenemos cierto número de horas para volver a recolocar esa pieza perdida o amputada. En cambio, si el paciente está infartando, pueden pasar 5 minutos y te cae en paro. El niño difícilmente por eso va a caer en paro. Entonces, la decisión siempre es al más grave, ¿no? Y esta este caso es súper típico, No, ¿no? Y de Pero repente lo hiciste muy mal, Marta, no es así. Ok, perfecto. Otra Lo va a vez, hacer otra Rebeca. Adelante, Rebeca. Y lo voy a Música, por replicar favor. porque lo vi en Ok. un Dr. House o en una de esas Ok, cosas. ok. Hay un accidente terrible. Sí.
en donde está precisamente un chavo como de 14, 15 años, donde trae atravesado un ¿Tubo? un tubo de la maldita cosa esta, del camión. Sí. ¿Ok? En el abdomen. Cortaron el tubo, pero no le Él quitaron dice, el yo tubo. necesitamos saber dónde está el tubo, ¿en el abdomen? Por favor, Ok. ubícanos Ajá, ok. anatómicamente. Entonces cortan el tubo, Sí, sí, pero lo llevan con el tubo metido. sí. Es correcto. Es correcto. Tiene La 14, doctora 15 de años. baile nos va a explicar. Y en un ese segundo. mismo momento llega tu señor de 56 años con un infarto inminente. Sí. Estás tú sola. De nuevo, signos vitales para los dos y muy probablemente si el paciente que tiene el tubo, el metal atravesado en el tórax, lo mantiene estable porque ese tubo está comprimiendo los vasos y no está generando sangrado, lo dejas, lo pasa a quirófano y ya tienes el infarto. Mira. Bueno, Es que no, tú también, Marta. ya nomás le voy a decir- Trae a una señora una uña enterrada. Y luego ves que está del otro lado un señor infarto. No, pues Tonta eres. obvio, Ok, obvio. a ver, ahí Muy te bien. va. ¿Qué sería para ti tu peor angustia? Que llegue quién y cómo. Híjole, creo. O sea, Ya- que ya hemos cuando tenido llega varias Jesús angustias. Cristo Redentor. Esto no. Alguien de tu familia. Ay, no, obvio, no, obvio. No puede ser alguien de tu Sí. familia. ¿Alguien más? O sea, ¿qué Híjole. situación? ¿Qué situación? enfermedad, ¿Qué dices, qué puta? cosa? Un paciente que ya hemos visto múltiples ocasiones que estuvo intubado en la terapia o que ha estado como muy grave, que ahora viene por otra cosa. O sea, como que tu peor temor es chin, ya regresó, ¿no? Por alguna otra cosa. Repetir. Exactamente. O que, no sé, se dio de alta hace una semana por un infarto y ahora tiene una neumonía. O un paciente, por ejemplo, que, no sé, le dio un EBC y regresa con síntomas neurológicos. O sea, como que un paciente que reingresa, esa es una preocupación importante para nosotros. Ese es un paciente que, o sea, por ahí dicen que Ok. nosotros ya le dejamos de tener como miedo a muchos. Así me dicen, Sí. es que se voló el brazo, es que o sea, No, eso no te da angustia. no te da angustia porque lo sabes resolver, pero, y seguramente al Claro. otro señor también, pero te preocupa por el paciente que digas, chin, regresó, ¿no? O sea, ya regresó el paciente. Ok, ya, fuera de ese. Sí. ¿En qué condición tendrían que llegar para que tú digas Jesús Cristo Redentor? Cuando son pacientes que tienen trauma múltiple, o sea, que tienes fractura de un fémur y el otro fémur y la columna y el brazo y tienen disección aórtica, o sea, cuando son múltiples lesiones, Sí. te ponen en una situación bastante... Cuenta tu caso. Sí, sí, bueno. Ah, no, ahorita lo va a contar regresando del corte. Sí. ¿Sabes De qué me ella, daría mucho miedo? No, a mí lo masivo. Hemorragia interna. No sé por qué eso me produce mucha angustia. Y es difícil, ¿eh? Es muy difícil, porque si no tienes la astucia, no has visto pacientes con hemorragias, porque te puede llegar, nos pasa mucho, caídas de caballo, ¿no? Que dices, llegó perfecto, llegó caminando, no tiene nada, lo revisas más o menos bien, y de repente se hipotensa, taquicárdico, hemorragia interna, ¿no? Entonces tú lo tienes que haber sospechado. Parte del abordaje que hacemos con el ABCD o con el XABCD es eso, es buscar hemorragias internas. Aunque no lo veas, piensa que puede estar sangrando por Claro. dentro. Tórax, abdomen, pelvis son sitios que siempre salgan, ¿no? Oye, perdón, yo vi en The Pit el jueves pasado que entonces está muy bien, estable el paciente y de repente no sé para qué lo mueven. Y sangre. Le ven un moretón y dicen, tráiganse el ultrasonido, vamos a ver si tiene hemorragia interna en el abdomen. Sí, eso y las lesiones ocultas, eso es muy frecuente ¿Qué en es pacientes eso? de trauma. Cuando el paciente llega, tú lo pasas de la camilla de la ambulancia a tu cama, ¿no? Y entonces dentro del protocolo de atención del trauma, en alguna de las letras, tú lo tienes que voltear. Y uno de los exámenes que habitualmente nos hacen a nosotros en el curso de trauma es eso, es que a veces no los volteas y el balazo lo tenía en la espalda, el tubo estaba en la espalda Claro. y tú nunca lo volteaste, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de lesiones también son algo que tenemos que visualizar en el servicio de urgencias. Ok, si un día estamos en una emergencia, quiero preguntarle a Elisa, ¿cuáles son los errores más graves que cometemos? ¿Ya sabes? Sí, sí, 100%. O sea, te volaron un diente. Exacto. Lo pones en leche y llegas a urgencias. El ¿O qué no, haces? el Te dedo. volaste el dedo. Se te- Y creo que quien verdaderamente va a apreciar esta conversación son todos ustedes que vieron Grey's Anatomy, ER y que ahora están viendo The Pit. Bueno, el personaje de Robbie, que es el director de urgencias, es nuestra invitada de hoy. Es Elisa Saleme. Ella es especialista en medicina de urgencias y dirige el servicio de urgencias del Hospital ABC en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México.
Bueno, no se pueden perder la primera media hora de esta conversación porque no saben todo lo que nos enseñó, todo lo que aprendimos de lo que pasa en un servicio de urgencias. Pero quiero que escuchen esta historia que le pasó a ella. Razón por la cual ya tomé la decisión, cuentavientes, que vamos a hacer un programa la próxima semana sobre seguros. No tener seguro es un suicidio para mí. Tener a papás sin seguro es una locura, hija. De acuerdo. Y uno mismo, Claro, 100%. una locura. A ver, cuéntales tu historia rápido. Sí. Bueno, esa semana fue muy simpática porque el que antes era jefe de urgencias, Héctor Montiel, a quien quiero mucho y fue mi maestro. Partner de Canini. Partner del doctor de Canini. Ya me habían propuesto para ser jefa de urgencias y yo dije, súper feliz de la vida, sí. Todo el mundo que somos urgenciólogos siempre queremos ser jefe de un servicio de urgencias. Y esa semana, desafortunadamente, tuve un accidente automovilístico, ¿no? Tuve ahí una complicación. Un carro me alcanzó, me contacté contra el muro de contención, me volqué y tenía múltiples lesiones, ¿no? Y entonces platicaba que lo primero que se me ocurrió es que hablarle a mi jefe, a Héctor Montiel, que era jefe de urgencias, le dije, oye, me acabo de accidentar, mándame una ambulancia del hospital, ¿no? Y le describí... Prensada con el coche, ¿ok? Sí, le describí un poco mis lesiones y me preocupaba tener amputadas las piernas porque no las lograba mover y tenía sangre por todos lados. Y mandaron a la ambulancia, llegó una de Cruz Roja que no tenía tanto equipamiento, entonces trajeron a otra, trajeron a bomberos y hasta que mis ángeles de la ambulancia del hospital llegaron, me ayudaron a salir por la parte trasera del carro, pero pues bueno, No, lo precioso es que ella Dirigió les la iba operación. diciendo qué hacer. Sí, un poco porque los vi tan asustados que les decía, a ver, bueno, ¿qué traen para el dolor? Ah, ok, pásenme ketorolac o lo que sea. Pásenme la fijación del brazo, porque también me fracturé el brazo, estaba luxado, fracturado. Y entonces yo les intentaba como calmarlos para que ellos me ayudaran y yo pudiera salir, ¿no? Entonces al final, cuando me intentaron salir, pues alguien se tuvo que poner atrás de mí, agarrarme y irme jalando, ¿no? Y les decía, si escuchas que grito, me jalas, me tienes que sacar, si no aquí me voy a morir, ¿no? Entonces llegué al ABC de Santa Fe, pedí expresamente, regrésenme a mi hospital, me llevaron al ABC de Santa Fe y pues bueno, llegué con doble fractura femoral, multifragmentada, fractura de acetábulo de la parte de la pelvis, fractura del antebrazo, perdí mucha sangre, entonces fue un proceso que agradezco mucho a mis compañeros y a mis ortopedistas, a mis vasculares, a mis anestesiólogos, porque pasé 3 meses súper difíciles sin poderme mover, o sea, prácticamente estaba paralizada de todas las extremidades, sí. ¿Y tú no fue? qué? No, dilo. Y bueno, cuando regresé, bueno, tuve ahí una llamada del hospital, que a veces es mi casa y siempre los he querido mucho, fue, lo que te tardes en llegar, tú vas a regresar a ser jefe de urgencias. Y dicho y hecho, cuando pude caminar, regresé como Dr. House, todo el mundo se acuerda de mí por eso, porque regresé con bastón, todavía no podía caminar muy bien, y pues llegué a ser jefe de urgencias, regresé como jefe de urgencias. Pero oigan esto, 3 meses y 12 millones de pesos después. Sí. Por eso la importancia. Y tenía seguro, gracias a Dios. Sí, parte de nuestras prestaciones como jefes o como adscritos es que teníamos seguro y tú extiendes tu póliza, pagué la extensión sin saber que le iba a necesitar y creo que fue la mejor decisión de la vida hasta ahora. Vamos a hablar de seguros, esto Sí, es una sí, locura. sí, vas a venir Oye, tu marido. a ver, yo no quiero que se vaya Elisa sin que nos cuente cuáles son los errores que cometemos cuando tenemos accidentes y vamos a urgencias. Creo que el primero, y puede ser como raro porque la mayoría de los pacientes corren para urgencias, es que la gente no va a urgencias, se espera, ¿no? Ve una lesión, por ejemplo, no sé, en el dedo, la pierna, le duele algo y se automedica, ¿no? Es como, se automedica, pasan 2 o 3 días y cuando llega a urgencias, pues claramente ya está complicada, ya está sobreinfectada, a veces ya tiene trombos, entonces la gente no va a urgencias. Y creo que la otra, en una situación crítica, que ves que alguien no responde, no respira, lo ves morado, es no llamar a una ambulancia, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes es que a pesar de que el sistema prehospitalario en México ha crecido y ahora se ha fortalecido mucho más, no llamamos a las ambulancias, ¿no? Jalamos al paciente y lo subimos al carro y sentado en el asiento de atrás o tirado en el asiento de atrás, no le estamos ayudando para nada. En cambio, si esperamos, inclusive empezamos con presiones y llamamos una ambulancia, eso le puede salvar la vida a la gente. Pero por Oye, lo menos espérate, tienes Marisol que tener... tiene ¿Qué, un Marisol? punto. No lo había notado. ¿Qué dijo? Me encanta, porque hasta en la manera en que habla Elisa, se ve que es rápida y concisa. Claro. Es que para que vean Actúas que rápido. uno es como es
en En todo. todo, 100%. Si se aparece una directora de A ver, urgencias, déjeme ver qué tiene, pues qué mira, Marta, padece. antes que nada, no, güey, No, sí, ya te mueren moriste. los pacientes. Fíjate esta que, vieja claro, ya en vieron chinga. que le gira el coco a toda velocidad. Fíjate que Sí, un día sí, me... tienes que ser muy rápida. O sea, sí tienes que tener un perfil de personalidad. Sí. Sí, sí, claro. De hecho, nosotros cuando buscamos urgenciólogos, los urgenciólogos tienen un perfil. ¿Cómo son? Son gente muy rápida, muy, como la doctora de baile. Exacto, yo sería muy buena Sí, de hecho sí, urgencióloga. tienes como una respuesta, eres muy ágil mentalmente, pero también eres muy pragmático, sabes resolver las cosas como cómo mover esta hoja de aquí para allá sin moverla con la mano. O sea, tienen respuestas que nadie tendría. O sea, sí tienen una habilidad mental muy diferente. Nosotros tenemos en los pacientes más graves menos de 5 minutos para tomar o menos de 4 minutos para tomar una decisión. Entonces, la gente depende de tu capacidad y tu rapidez de toma de decisiones. Entonces, Claro. sí es muy importante la personalidad del urgenciólogo. Un día Y me de habló mi ser una hermana. persona que no le dé miedo. No, un día me habló tomar mi hermana, decisiones. un día me habló mi hermana y me dice, mi papá no puede hablar, no reacciona. Y así por teléfono. Le digo, a ver, que levante la mano, los 2 brazos. Levantó uno. Ok, puede hablar, dile que te diga sí o no, si te entiende. Sí, para la cabeza. Que saque la lengua. Cuando me dice, la saca, pero se le va chueco, le digo, es un stroke, le está dando en friega una ambulancia, Sí, efectivamente. vamos, claro. Obviamente ya mayor y todo este Gracias rollo. a ese programa. Gracias, pero ve la importancia Sí, claro. de estar con estos 4 simbolitos de recuerda estas 5 pasos cuando sientes que alguien le puede tener un ictus. Sí, claro. Y me lo aprendí, cabrón. Sí. ¿Sabes? Y Levanta salva los vidas. brazos, sobre todo la lengua. Si saca la lengua y se le va para un lado, es un derrame. Sí. Claro. Dije, le está dando un derrame a mi papito. Bueno, ya. O sea, en estos puestos, dice Doris Leal desde Atlanta, ¿no te puedes poner a llorar? No, Cállate. a Ya ver, veo. ¿Qué tienes, Marta? Adiós. Platicábamos que una de las cosas más terribles, y digo terribles en el contexto de estresantes que yo he vivido y que viví con el equipo de urgencias, fue cuando explotó el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, muy cerca, y eran mujeres que habían tenido recién a sus bebés y eran recién nacidos, y platicaba eso, ¿no? En el momento atendimos a los pacientes, los identificamos, activamos el protocolo de recepción masiva de pacientes, pero cuando iban en el carro de regreso, iba berreando como la niña más chiquita de este planeta y que le hubieran quitado la paleta que más le gustaba, porque al final de cuentas una cosa que sí tenemos los urgenciólogos es que tenemos que sacar el estrés de alguna manera, ¿no? Y no lo vamos a hacer enfrente del paciente y no lo vamos a hacer enfrente del servicio, de la gente. Lo vamos a hacer fuera de, inclusive las pláticas entre nosotros en la oficina, de retroalimentarnos, decirnos, ¿sabes qué? Esto podríamos haberlo hecho mejor, etcétera. El equipo para nosotros es muy importante, o sea, es muy importante tener con quién acercarte y decirle, creo que esto lo pudimos haber hecho mejor, o tú como viste, no, lo hiciste perfecto. Creo que el equipo es el éxito y creo que... Pero te voy a decir una cosa. Tú debes de tener un control emocional. No, imagínate. Porque, a ver, póngame sonidos de quirófano. A ver, estamos Rebeca y yo, ¿ok? Yo soy tú. Yo soy la directora y Rebeca es una, ¿cómo se llama? ¿Residente? Una residente. Sí. Ok. A ver, oxígeno, Ahí está. oxígeno. Ya lo puse. Ok. Está al revés, Rebeca, está al revés. No, no está al revés. ¿Sí está saliendo bien? Ah, no, sí. Sí. Tienes razón. Ok. A ver, pásame. Ok, vamos a hacerle ventilación. Pásenme Perfecto. el tubo, la voy a entubar. Ten el tubo. Pásame el tubo. Ten, ¡Que ese no es! Así estaría yo, güey. O sea, No. furiosa, histérica, de apúrense. Sí, o Y sea... tú no puedes perder control. No, no, No puedes puedes perder el gritonearle a control. alguien, ¿o sí? De pronto, si la situación A ver, sí tipo, te, sí te A puede ver, salir tipo, algo. exacto, a ver, yo soy tu residente. como- Háblame como hablarías súper ya desesperada. Sí, desesperada. Ok, A ver, Marta, te estoy pidiendo por favor el tubo. Pásame el tubo número 7. perdón, una disculpa. Así. Ajá, toda nerviosa. La residente Aquí toda está. nerviosa. Ok, el tubo está al revés, Marta. Lo puedes poner, voltea el tubo. Así no puedo meterlo a la vía aérea del ¿Ese es paciente. tu regaño? No, hija. No seas payasa, Elisa. Yo ya estaría, yo ya, no, 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 Rebeca, no, va no, Rebeca. no, Va Rebeca ya me hubiera pídeme el tubo. golpeado. No, 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 pásame el tubo número 7, por favor, Marta. Voy. El tubo perdón. número 7. El tubo. Perdón. ¡Carajo! ¡Pongan atención todos! ¡Chingada madre! Así sería yo. O sea, no se lo diría a ella directo, pero diría sí, como- todos Exacto. se ponen las pilas ahorita porque se está muriendo el hombre. ¡Concéntrese, caray! Sí, Sí. no, yo sí sería. No, yo no. Lo que sí hago yo No mucho tendría paciencia. es llegar a callar. Es Marta decir, me aventaría en el silencio. bisturí si le pasa otra cosa. Todo mundo en siento. silencio. O sea, es como entro al trauma y todos, ¡ay, silencio! Todos en silencio. No se escucha. Silencio.
¿no? Entonces todos como, sí, entonces ya. Creo que una de las cosas más importantes es eso, ¿no? O sea, que de repente sí puede haber, es más, a mis recientes si les pregunto van a decir, claro que sí, ese día me gritó y me dijo que no, seguramente sí, en algún momento lo hemos hecho. Esos residentes no han oído un grito. Imagínate, pídele a Andrea un bisturí. No, güey. No, se muere el hombre. No, Andrea, adiós. Entonces, ¿qué? Entonces, creo que mantener la calma, y a nosotros nos llaman los reyes del caos, ¿no? Nosotros tenemos unos pins en nuestros gafetes que dicen como el rey del caos o la reina del caos, porque justo esa es tu habilidad. O sea, cuando todo está mal, todo está pasando terrible, tú tienes que mantener la calma, bajar todo, solucionarlo, pero además de solucionarlo, tienes que mantener en calma al familiar, claro, que de pronto ellos son los que más conflicto generan en las salas de urgencias, ¿no? O sea, y a veces es muy complicado tener esa paz y esta calma. Y quieren entrar, y quieren verlo. Sí. Y que ahora ya hay protocolos que te dicen, inclusive en pacientes en paro, que sí pueden entrar a verlo, o sea, que vean lo que está pasando, que vean los papás, por ejemplo, en los niños, cómo estás reanimando, pero no todo el mundo lo tolera igual, ¿no? Ya, se me acaba de ocurrir una cosa horrenda. Pase, doña Elisa. Tienen toda la razón, cuentavientes. Llega un bebé Ay, no, eso que no así te puede decir qué tiene, qué siente. ¿Qué haces con un bebé, Elisa? Corro por la pediatra de guardia. No. O sea, nosotros tenemos urgenciólogos pediatras y aunque todos tenemos como entrenamiento básico en atender pacientes pediátricos, los adultólogos, sí vamos, o sea, sí necesitamos asistencia de un urgenciólogo pediatra porque ellos son muy particulares en su manera de abordar a los pacientes. Ellos se ven cosas que uno diría, ¿eso qué tiene que ver, no? O sea, la coloración de los labios, cómo respira, tocar la piel, o sea, todo ese tipo de cosas, ellos les dan muchísima más, a veces respuestas de lo que nosotros que somos como urgenciólogos generales podemos tener. Entonces, es muy complicado atender pacientes pediátricos, es muy complicado, es más cuando son chiquititos. Un niño de 3 años te dice, me duele aquí, pero un bebé, un recién nacido, pues solamente ves los signos vitales, ves su comportamiento, es complicado. Me vale, quiero una estadística. ¿De qué? Por semana, Ajá. ¿Cuánta gente llega a urgencias? En el ABC de Santa Fe, aproximadamente nosotros vemos unos 50, 70 pacientes al día. Pensé que a la semana. ¿De qué me estás hablando? Sí, es un servicio de urgencias con mucho volumen de pacientes, el ABC. Así que todo el mundo me pensaría, pues, ¿quién va al ABC? No, sí. 500 personas a la semana. ¿Y cuál es lo más recurrente? ¿Cuánta gente se muere? Eso es algo que me enorgullece enormemente porque tenemos un porcentaje de mortalidad súper bajo del 0.032%. Perfecto. O sea, por lo menos en tu sala de urgencias está cañón que te mueras. Sí. No, bueno, acuérdense de este nombre, no se les vaya a ofrecer. Ustedes llegan a urgencias y empiezan a gritar desquiciados. ¡Quiero a la doctora Elisa! ¿Dónde está Elisa? Pero ¿por qué van más? ¿Qué es lo que más ven en urgencias? Nosotros vemos mucho trauma, vemos y también mucho accidentes, caídas, fracturas, y hay trauma grave y trauma más leve, ¿no? Te pegaste en el codo, en la rodilla, y hay otros que vienen de un accidente automovilístico, pacientes prensados, caídas, ¿no? Por ejemplo, gente que está trabajando en una casa y se cae de las escaleras 3 metros, y la otra parte, vemos también mucho paciente pediátrico con enfermedades respiratorias, ¿no? En especial en ciertos momentos del año, y vemos mucho paciente adulto con patologías, por ejemplo, gastroenteritis, enfermedades respiratorias agudas, y es como un poco lo que vemos en Santa Fe. Tú nunca has ido a hacer urgencias, ¿verdad? Sí, ¿cómo no, hija? Bueno, me bajaron a urgencias cuando mi perro... No, yo cuando mi perro veces varias, cortaquicardia, una. Sí, cuando te dio una me cosa. Clavé un cuchillo en la rodilla abriendo una maleta. Otra. Esa fue otra. Luego fuiste a urgencias en Estados Unidos cuando traías un torzón asqueroso de estómago. Horrendo. Esa fue una gastritis erosiva. Después tuve otra gastritis erosiva, y acabé en inglés. Y luego traí un dolor espantoso y me volví a urgencias y se me reventó un quiste del ovario. Ah, sí, cierto, ese horrendo. Súper doloroso. Súper doloroso. Sí. Entonces sí les he dado sus visitas. Pero yo soy un choque. Yo soy Campes Observatorio. Ahí me encargas. Claro Oye, sí. Hay que hacer parte 2 con Elisa, 100%. ¿estamos de acuerdo? Hay Nos tanto haces que aprender. examen cañón. Claro que sí. Porque ahorita no veníamos tan preparadas, pero sí estamos preparadísimas. Hay silencio, no gritoneamos y sabemos. Ahora, ¿y saben qué? Mira, Jaime desde Michigan te dice, Jaime a todos Paredes. los doctores en el área de urgencias y otras bravo. áreas, thank you for your service. Muchas gracias. Oye, ¿trabajas?
24/7 en el ABC. 24 horas. O sea, ¿Cómo? no estoy físicamente en el ABC todo el tiempo, pero sí estoy en llamada on call todo el tiempo. Boda de una prima, tú estás on call. Sí, y habitualmente tengo... Deportes. Bueno, cuando cubro deportes, MLB, NFL, pues va un equipo conmigo a los estadios, pero otro está operando urgencias. Entonces, sí estoy como al pendiente del servicio. Y la otra es que siempre dejo a alguien encargado, ¿no? O sea, los adscritos siempre se quedan como uno encargado que pueden buscar Claro, dirigidamente. ¿pero para qué te llaman? Uy, de todo. O sea, muy particularmente para casos complicados, o sea, gente que llega, por ejemplo, a accidentes automovilísticos desconocidos, ¿no? Que no traen identificación ni nada. La otra puede ser casos médico-legales, ¿no? Que algún tipo de lesión por alguna riña. Hay un montón de ¿Sabes variedad qué ha de de cosas. ser? Fútbol. Te voy a decir que ha de ser espantoso. No tiene seguro. Y necesita ser hospitalizado. Sí. Sí. Eso es algo que hoy en día vivimos mucho y que mucha gente se sale del sistema público al privado porque no hay como una respuesta de operarse pronto, por así decirlo, y la gente sufre mucho cuando no tiene seguro de gastos médicos, ¿no? Pero algo que es muy importante es que el reglamento de salud nos obliga a que todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias tienen que ser atendidos, y más si tienen riesgo vital. Entonces, esa es una condición que no nos importa si el paciente tiene seguro o no tiene seguro. En ese momento tenemos que resolver, y lo opera el mismo que opera cualquier otra persona, el mejor neurocirujano del hospital. Todos nos involucramos para que ese paciente le vaya bien. Y además, en el ABC tenemos fundación, entonces también tenemos gente que viene de las fundaciones a atenderse a urgencias, ¿no? Híjole, ahora hay que traer al del servicio de urgencias de un hospital público. Sí. Sí. Porque también han de ser magos, porque obviamente en un hospital privado del calibre del ABC, tú tienes todo. Todo y más, claro. Y ellos Imagínate han de estos tener que que tienen trabajar muchas carencias. con muchas carencias. Sí. Sí. Claro, Sí, hacer sí. de tripas Espantoso. corazón. Sí, He ahí la espantoso. habilidad del Estamos urgenciólogo, hablando ¿no? como ancianas ahorita. ¿Por qué? De tripas corazón. Tú diciendo ataque al corazón, yo hacerlas de tripas corazón. Bueno, Estamos de manteles largos. exacto. Elisa Saleme, qué orgullo ser tú. Muchas Felicidades. Muchas Qué gracias. increíble lo que haces. En Instagram es emedicine.es. Sí. Por si quieren seguirla, es Elisa Saleme, la directora del servicio de urgencias del Centro Médico ABC, del Hospital ABC en Santa Fe. Hacemos parte 2, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. 100%. Muchas Felicidades, gracias. de verdad, qué gusto conocerte.